Hola amigos curiosos, espero que estén pasando un excelente día. 5 cosas que las mujeres tenían prohibido en el pasado. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones. ¿Ya lo hicieron? Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar. Número 5. Votar. Actualmente las mujeres pueden ejercer su derecho al voto sin ningún problema, pero no era así en el pasado, porque las mujeres tenían prohibido votar. La primera vez que las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto fue en 1776 en el estado de Nueva Jersey en Estados Unidos, aunque en realidad fue permitido por error, ya que una ley decía que las personas podían votar, pero al decir las personas se referían a los hombres. Sin embargo, varias mujeres aprovecharon ese hueco legal para ejercer el voto. No obstante, cuando el gobierno se dio cuenta de su error, abolieron aquella ley en 1807 y nuevamente las mujeres ya no podían votar. Fue hasta el año de 1838 cuando por primera vez en la historia a las mujeres se les permitió votar. Eso ocurrió en las Islas Pitcairn, un lugar pequeño y poco poblado que pertenece al Reino Unido, pero las mujeres solo podían votar en aquellas islas porque en el resto del territorio británico estaba prohibido. Las mujeres lograron el derecho al voto en Reino Unido hasta 1918, pero después de las pequeñas islas Pitcairn, el primer país importante que autorizó el voto femenino en todo su territorio fue Nueva Zelanda en 1893, y desde ese momento, con el paso de los años, varios países siguieron el buen ejemplo. En México, la primera vez que las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto fue el 3 de julio de 1955, pero aún así, aunque no lo crean, hay lugares en México donde a las mujeres no se les permite votar, y no es porque las leyes lo prohíban, sino sus propios esposos. Por ejemplo, en el estado de Oaxaca hay al menos 417 municipios que se rigen por sistemas normativos internos basados en usos y costumbres. En esos municipios, la tradición es que los hombres se reúnan para elegir a los alcaldes o presidentes municipales, que por supuesto únicamente pueden ser hombres y no se tome en cuenta a las mujeres, pero bueno, son costumbres que quizá con el paso del tiempo las nuevas generaciones vayan dejando en el olvido. Número 4. Usar pantalones. En el pasado estaba mal visto que una mujer usara pantalones. Incluso en algunos lugares, las mujeres podían ser arrestadas solo por usar esta prenda. Como bien sabemos, en el pasado, las únicas prendas que podían utilizar las mujeres eran faldas largas o vestidos. A mediados del siglo XIX, surgieron los corsets para resaltar la figura, cosa que sí se conseguía, pero además de ser incómodo, también podía ser peligroso. Es por ello que la feminista estadounidense Amelia Bloomer diseñó una falda a la altura de la rodilla que se utilizaba sobre unos pantalones anchos. Dicha prenda fue conocida como bloomers, sin embargo no fue bien aceptada. Las mujeres no la utilizaban por temor a ser juzgadas, mientras que los críticos, o sea los hombres, decían que las mujeres que utilizaran esos bloomers seguramente iban a comportarse como los hombres. Esos argumentos parecen ridículos, pero recordemos que hace poco tiempo, cuando en México se dijo que los alumnos podían utilizar falda en la escuela, la gente poco inteligente comenzó a decir que los estudiantes que utilizaran falda iban a comportarse como mujeres. En fin, creo que la mentalidad no ha cambiado mucho. El caso es que fue hasta finales del siglo XIX cuando se empezó a hacer que las mujeres utilizaran pantalones, pero únicamente para pasear en bicicleta. De esa manera, en 1890 surgieron los knickerbockers, pantalones bombachos apretados a la rodilla. También comenzó a ponerse de moda la falda pantalón entre las mujeres que montaban a caballo. Aún así, entre 1900 y 1920, la prensa criticaba a las mujeres que utilizaban pantalones, diciendo que ofrecían un espectáculo antiestético y que hacían un papel ridículo por intentar imitar a los hombres. Incluso en 1915, la feminista puertorriqueña Luisa Capetillo fue arrestada en La Habana por usar pantalones en público. Las cosas comenzaron a cambiar a partir de la década de 1920, cuando las mujeres de la alta sociedad, de renombre o con fama, comenzaron a utilizar pantalones. Por ejemplo, la actriz Marlene Dietrich los utilizaba sin miedo, y para dar un empujoncito más al uso de esta prenda, en
ese mismo año, 1920, la diseñadora Coco Chanel incorporó pantalones en sus colecciones. Años después, curiosamente, la Segunda Guerra Mundial ayudó a fomentar que las mujeres utilizaran pantalones, pues durante ese conflicto, las mujeres comenzaron a trabajar en fábricas u otros lugares que eran exclusivos para los hombres, y en dichos lugares era obligatorio el uso de overoles o uniformes que incluían pantalón. Cuando terminó la guerra, los hombres esperaban que las mujeres volvieran a utilizar únicamente las prendas tradicionales, es decir, falda o vestido, pero ya era tarde, pues las mujeres no abandonaron el pantalón, que ya era utilizado sin miedo por comodidad o conveniencia. Como dije antes, después de 1920, la actriz Marlene Dietrich utilizaba pantalones y trajes masculinos en sus películas, pero seguían siendo prendas diseñadas para hombres. Es por ello que en 1966, el diseñador Yves Saint Laurent presentó el primer smoking diseñado exclusivamente para mujeres. Gracias a todo esto, actualmente, a nadie le parece extraño que una mujer use pantalones, smokings, overoles o cualquier tipo de pantalones. Número 3. Formar parte del ejército. En la actualidad es normal ver mujeres formando parte del ejército. Incluso en YouTube se pueden encontrar videos de la soldado Alexa Bueno explicando varios temas relacionados con el ejército mexicano. Estamos en el Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Yo soy la soldada Alexa Bueno y espero que les guste este video. Pero en el pasado era impensable que una mujer formara parte de la milicia. Es verdad que las mujeres participaron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero solamente en actividades de enfermería, ya que no estaba permitido que hubiera mujeres soldado. Y así continuaron las cosas hasta que a principios de la década de 1970, algunos países de la OTAN, como Estados Unidos, Canadá, Dinamarca y Francia, fueron los primeros en reclutar mujeres para el ejército regular. Por cierto, si se quedaron con la duda, la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Se trata de una alianza tipo militar creada en 1949 y conformada actualmente por 29 países. Por otra parte, en México, la historia de las mujeres en el ejército comenzó en 1910 con las soldaderas, mujeres valientes que, ya sea acompañando a sus esposos o por voluntad propia, jugaron un papel muy importante en la Revolución Mexicana. Su labor consistía en alimentar a los soldados, mientras que otras trabajaban en la enfermería. Algunas más portaban armas, y una mujer llamada Valentina Ramírez Avitia, mejor conocida como la Valentina, participó en combate, aunque la historia cuenta que lo hizo disfrazada como hombre. Por otro lado, en 1910, María de la Luz Espinosa Barrera fue la primera mujer en obtener el grado de teniente coronel otorgado por el general Emiliano Zapata. En 1911, la coronela duranguense Clara de la Rocha realizó funciones de comandante de una guerrilla y en 1913 participó en encuentros bélicos acompañando a su padre. Desde ese momento ha aumentado la presencia de las mujeres en el ejército mexicano, ocupando varios puestos como enfermeras, doctoras, controladoras de vuelo, artilleras, pilotos, entre los que destaca la teniente piloto aviador Karen Vanessa Velázquez Ruiz, la primera mujer piloto de la Fuerza Aérea Mexicana en pilotear un avión Boeing 737. También destaca Cecilia Canto García, sargento auxiliar oficinista paracaidista, que se convirtió en la primera mujer en realizar un salto de caída libre del ejército mexicano, espectáculo que pudimos apreciar en el desfile de septiembre del 2019. Número 2. Divorciarse. En la actualidad, divorciarse es un trámite relativamente sencillo, pero en el pasado los divorcios eran algo muy extraño, y más aún si la mujer era quien solicitaba este trámite, pues para poder divorciarse forzosamente tenía que comprobar maltrato físico o adulterio, y en ocasiones ambos. Sin embargo, aún así, aunque la mujer lograba demostrar lo anterior, era tachada de mentirosa y el trámite no se realizaba. Por cierto, la mujer no podía alegar violación por
por parte de su cónyuge, porque en ese tiempo la violación se definía como las relaciones sexuales forzadas únicamente con alguien que no era su esposa. En otras palabras, si se trataba de su esposa, entonces no era violación. Otro ejemplo es que en Reino Unido, a principios del siglo XX, el divorcio era considerado un escándalo, pero en 1923 la ley de causas matrimoniales permitió a las mujeres por primera vez solicitar el divorcio por adulterio, algo que solo estaba permitido a los hombres. Posteriormente, en 1937, otra ley incluyó crueldad, deserción o locura incurable como causas de divorcio. Afortunadamente, como dije al principio, en la actualidad es relativamente sencillo que una mujer solicite el divorcio sin tener que dar tantas justificaciones. Número 1. Participar en algún maratón. En el pasado, desde el año 776 después de Cristo en Olimpia, Grecia, las mujeres tenían completamente prohibido no solo participar en el maratón, sino en cualquier competencia de los antiguos Juegos Olímpicos, y aquellas que deseaban competir tenían como premio de consolación su propio festival en honor a la diosa Hera, que se celebraba cada 5 años, pero no valía mucho la pena, porque el único evento atlético era una corta competencia a pie. Durante varios siglos las cosas continuaron igual, hasta que en 1896, a pesar de no tener permiso para participar, una mujer logró correr un maratón, aunque en realidad su participación fue extraoficial. De hecho, corrió sola un día después que los hombres lo hicieran. Varios años después, en 1966, una mujer llamada Roberta Gibb intentó inscribirse al maratón de Boston, pero fue rechazada con una amable nota que decía: las mujeres son físicamente incapaces de correr un maratón, pero esa nota chafa no la detuvo, y el día de la carrera se ocultó detrás de unos árboles esperando el banderazo de salida. Minutos después logró colarse entre los corredores y terminó el maratón en un tiempo de 3 horas 21 minutos 25 segundos. Pero eso no cambió nada, pues a pesar de todo, las mujeres todavía tenían prohibido participar en cualquier maratón. No obstante, un año después, en 1967, una joven de 20 años de edad llamada Catherine Switzer, con el apoyo de su novio y su entrenador y echando unas pequeñas mentirillas, logró conseguir un número para participar en el mismo maratón de Boston. Pero el día de la carrera, apenas unos segundos después del banderazo de salida, Catherine escuchó unos apresurados pasos de zapatos que se acercaban hacia ella. Se trataba de Jock Semple, uno de los jueces que, literalmente, se lanzó físicamente contra ella, empujándola para que saliera de la competencia mientras le gritaba: «¡Sal de mi maldita carrera!». Pero quien salió de dicha carrera fue el mismo Jock Semple, que fue empujado tanto por el novio de Catherine como por otros competidores. El violento ataque fue captado en cámara. Pasado ese mal rato, Catherine logró terminar el maratón sin más inconvenientes. Al final, aquel momento incómodo no fue tan malo, ya que sentó un antecedente, y en 1971 el maratón de Nueva York incluyó la categoría de mujeres, esperando que en otros maratones se siguiera el buen ejemplo. Y así fue, pues en 1973 en Alemania se celebró el primer maratón solo para mujeres. Por otro lado, ese mismo año, 1973, Catherine Switzer y Jock Semple hicieron las paces en el maratón de Boston, donde ya podían participar las mujeres de manera oficial. En 1979 se celebró el primer maratón de mujeres en Tokio. Por otro lado, el primer maratón que se celebró en México fue el 14 de septiembre de 1980 en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, y por supuesto las mujeres también participaron, resultando como ganadora Gloria Alonso, que fue mejor conocida como la Niña Corredora, ya que apenas tenía entre 17 y 18 años de edad. Ese mismo año, el Colegio Americano de Medicina Deportiva emitió un comunicado diciendo que no existían evidencias científicas ni médicas que demostraran
demostraran que las carreras de larga distancia fueran contradictorias para las mujeres que cuentan con un entrenamiento previo. Dicho comunicado consiguió que las mujeres fueran incluidas en las siguientes Olimpiadas y de esa manera se celebró el primer maratón femenil dentro de unos Juegos Olímpicos en 1984. Gracias a todo esto, actualmente las mujeres pueden participar en cualquier maratón sin ningún problema. Eso es todo, amigos curiosos. Si el video les gustó, compártanlo con sus amigos. Y si no les gustó, compártanlo con sus enemigos. Por ahora me despido deseando que tengan un excelente día. Cuídense mucho y recuerden que esto es Curiosidades M.